¿Quién tenía el poder? ¿Quién podía hablar por los medios de comunicación con un castellano académico? ¿Una chola? ¿Un obrero? ¿Un campesino? Era la nación clandestina, la que estaba bajo las alfombras, porque los señoritos no podían sentarse con los indios y con las cholas. Las cholas sirvientas barredoras, violadas y prostituidas por los hijos de los caballeros. Eso no podía ser, eso no podía pasar. Quisiera hablar y hablar como aquí hacía todo. Amanecíamos y anochecíamos y hablaba toda la noche para decirles en la cara a los jaras qué estaban haciendo y a qué he venido. Yo no he venido de adorno, he venido a luchar por la clase que represento. Y lo he hecho, mal o bien lo he hecho. Panadero que alaba su pan no sirve. Mi deseo, mi dolor, cuando me dijeron a mí, no queremos semillas en la escuela, vaya a cortarse sus trenzas. Eso ha crecido conmigo, ese dolor. Y por eso era esa lucha. Hoy las mujeres jóvenes, todas, hemos roto los candados de las universidades para que podamos estudiar. Las polleras no son un atajo. Las polleras son nuestra vestimenta, nuestra cuna y será nuestra tumba. Yo quisiera ver no solamente comadres de pollera en los medios de comunicación, las veo ahora en todas las instituciones públicas, particulares, pero quiero ver las arquitectas, ingenieras, médicas. Quiero recomendarles, cuiden la democracia. La democracia es la única que nos puede dar el poder o la lucha para defender nuestros derechos. Quisiera agradecer a todos y cada uno por este reconocimiento que me han hecho. Quisiera ahí, en el más allá, mirar y bendecir. Siempre lo haré. Siempre vigilaré para que hayan líderes. No dejen caer. Esto es lo que tenemos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Esos